Buen día a todos los asistentes a este magno evento. El día de hoy, a nombre del equipo de investigación conformado por Omar Godoy, quien está al habla, Anita Omaquinga y Marco Francisco Naranjo Toro, docentes de la Universidad Técnica del Norte, queremos poner en conocimiento de la comunidad científica el resultado de la investigación que tuvo como bien el desarrollo de un estudio enfocado en analizar un acabado a base de vinil termotransferible como un acabado de alto relieve que permita el reconocimiento de patrones mediante la percepción áptica, es decir, mediante el tacto. Este fue un caso de estudio que se desarrolló conjuntamente con estudiantes de la Universidad Técnica del Norte que presentan condiciones de discapacidad visual. Todos ellos son estudiantes regulares que asisten en las diferentes carreras que cuenta la universidad como tal. Para comenzar con la disertación de este estudio, cabe recalcar qué es la vestimenta como tal y cuál es la influencia que ejerce sobre los individuos. Indiscutiblemente, la moda define como la esencia individual de las personas. La vestimenta otorga al individuo un espacio y un tiempo determinado de acuerdo a la moda, de acuerdo a lo que está en boga. La ropa es un elemento íntimo que tiene cada ser, cada persona, ¿sí? Y cabe mencionar que, obviamente, aparte del contingente gigante de dinero que se mueve anualmente por producto de la manufactura de textiles, es también importante dar a conocer que la vestimenta permite también a la sociedad su desarrollo normal en sus actividades cotidianas. Esto, en resumidas cuentas, ejerce un reto importante para todos los diseñadores, para todas aquellas personas que estamos inmersas en el mundo del vestido, para satisfacer las necesidades no solamente de los grupos a los que normalmente se les considera como normales o que aquellos grupos que encajan dentro de los estándares habituales de la sociedad, sino que también a ciertos grupos que por condiciones físicas, que por condiciones genéticas, por producto de algún accidente, han perdido algún, en este caso, miembro importante, en este caso algún sentido, como es el caso del sentido de la vista. Sin duda, la vista es uno de los elementos más importantes que tiene el individuo. ¿Esto por qué? Porque básicamente con la visión, con la vista, el individuo tiene su autonomía de cierta forma, ¿sí? Pero hay que recordar que la vista, en caso de ausencia, no es del todo indispensable, puesto que al estar la vista de cierta manera mermada, automáticamente otros sentidos, y básicamente el sentido del tacto, intenta compensar la falta de visión, ¿sí? Esto se lo hace a través de ¿qué? A través de órganos mecanorreceptores, como son los corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Pacini, los encargados de que, a través del tacto y de los diferentes sensores que tenemos en nuestras manos, pasamos por una superficie en la mano y automáticamente estos corpúsculos, tanto de Meissner como de Pacini, detectan las irregularidades que se encuentran sobre la superficie, en este caso de un tejido, y permiten esa información o que esa información sea procesada a través de las diferentes conexiones neuronales y a su vez esta información pueda ser identificable por el individuo a través del tacto. Finalmente, ¿qué es lo que se ha intentado hacer con este estudio? Como ustedes pueden observar aquí en esta imagen mostrada en la parte izquierda, se encuentra la estudiante Nayeli, estudiante regular de la Universidad Técnica del Norte. Ella cuenta con una discapacidad severa,
es decir, no mira absolutamente nada, no puede percibir nada a través de su vista. Ella padece un producto de una malformación congénita. Ella nunca pudo determinar ni identificar ningún tipo de color, ningún tipo de razón asociada hacia los textiles. Por lo tanto, ¿qué es lo que se intenta hacer? Diseñar una investigación que intente establecer la relación entre el relieve y la posible identificación de patrones que por medio de las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual les permitan de cierta manera identificar cierto tipo de información que normalmente es fácil identificable para una persona que tiene su visión completa, pero para una persona con discapacidad visual no lo es. El objetivo primario que persigue esta investigación es garantizar la autonomía de los individuos desarrollando productos, diseñando productos que estimulen la percepción háptica, es decir, la percepción y la identificación de patrones mediante el tacto. Para comenzar con el desarrollo de nuestra investigación, en principio se tuvo que realizar un flujograma de trabajo en el que la investigación tenía que tener listas sus puntos de partida y hacia dónde se quería llegar. Inicialmente se consolidó, se buscó toda la información respectiva acerca del grupo de estudiantes, a ver si es que la Universidad Técnica del Norte contaba en aquel entonces con el número de estudiantes requeridos para este estudio. Y una vez que sí se lo hizo, a estos estudiantes obviamente se les hizo una socialización, se interesaron varios de ellos, otros no. La mayoría de los interesados fueron estudiantes que en definitiva tienen discapacidad visual severa. Esto nos permitió desarrollar un test áptico, ¿sí? Desarrollar un test áptico que no es otra cosa más que un eh, test análogo a un test de Snellen, que básicamente se ocupa para cuando las personas que utilizamos, por ejemplo, en mi caso, anteojos, nos hacemos medir la vista y identificando ciertos patrones se nos muestra qué grado de severidad se tiene con respecto a la vista. Se hizo algo análogo, sino que en este caso, en vez de utilizar la vista, se utilizaron diferentes patrones en diferentes grados de complejidad mínima, moderada y máxima, para que el estudiante con discapacidad visual pueda, en este caso, darnos la información respectiva acerca del estudio. Finalmente, tras la aplicación del test áptico, que también consta de dos partes. La primera, la parte física, que es el test con los acabados de vinil transmortransferible, y aparte de eso, simultáneamente el levantamiento de información mediante una encuesta. Se validó toda esta información, se ha depurado y finalmente se creó o se crea una base de datos. Esta base de datos obviamente fue tabulada mediante un programa estadístico, el SPSS, para obtener finalmente los gráficos que nos permitan de cierta forma identificar, que nos permitan reconocer y nos permitan valorar todos los resultados que hemos tenido. Finalmente, con eso se desarrollaron las conclusiones respectivas para nuestro estudio. El diagrama de flujo que tuvo que ver, como ya se había hecho hace un momento, inició con la lluvia de ideas del proyecto. Se buscaron los diferentes tópicos que debería tener esta investigación. Se elaboró el plan de trabajo, se socializó con los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, se determinaron los requerimientos que este estudio debería tener, se desarrolló en este caso los test de percepción áptica, los kits de percepción áptica, y simultáneamente con ello también se ha desarrollado la encuesta que sería aplicada hacia los estudiantes que están interesados en este trabajo. Finalmente,
Con los datos obtenidos se hizo el análisis respectivo, se realizó el reporte y finalmente el día de hoy estamos presentando los resultados de esta investigación. Estos kits de acabado con vinil termotransferible, como se dijo en un momento, constan de diferentes partes. Como ustedes pueden ver en la imagen que está en la parte superior, es el kit con los que se trabajaron, los kits de percepción áptica. En la parte A se han trabajado diferentes tipos de sustratos textiles, es decir, telas que normalmente un individuo trabaja o usa en su forma cotidiana, identificando dos tipos de tejidos, tejido de punto y tejido plano. El tejido de punto jersey, poliéster algodón 65-35 con un gramaje de 117 gramos por metro cuadrado, comúnmente utilizado en camisetas y ropa interior. El fleece perchado de poliéster 100% de 200 gramos por metro cuadrado, utilizado en ropa deportiva. Y el tejido de punto piqué, poliéster algodón 65-35 con un gramaje de 268 gramos por metro cuadrado, normalmente utilizada en prendas de vestir tipo polo. También se puede identificar el segundo grupo de tejidos, en este caso la familia del tejido plano. En este caso, un tafetán fino de algodón 100% con un gramaje de 107 gramos por metro cuadrado, utilizado normalmente en trajes formales. Tenemos también un tafetán moderado o intermedio de algodón 100% de 155 gramos por metro cuadrado. En este normalmente se ocupa para ropa de hogar, es decir, mantelería, cortinería, etcétera. Y finalmente el tejido industrial, una gabardina industrial de poliéster algodón 65-35 con un peso de 219 gramos por metro cuadrado, utilizado normalmente en ropa de trabajo. ¿Qué es lo que se hace en este trabajo? Pues se aplicó vinil termotransferible. En este caso se utilizó el vinil tipo Easy Wet, en este caso de 90 micrones, Easy Wet Subblock de 110 micrones, el vinil Brick 600 de 600 micrones y finalmente el vinil Glitter de 325 micrones. Cada uno de ellos con sus diferentes características, condiciones de aplicación, condiciones de tratamientos, condiciones de finura, en este caso, que es lo que más importante a nuestro modo de ver, se tiene el acabado suave, un acabado con alto relieve y finalmente un acabado con, hablando del punto glitter, un acabado con brillantina. Los estudiantes, una vez que fueron sometidos al test de percepción áptica, fueron, en este caso, un total de 3 estudiantes, de los cuales 6 fueron mujeres, 7 varones. El rango predominante, obviamente al ser una comunidad universitaria, el rango predominante es el que está establecido entre 18 y 28 años de edad. Las carreras a las que estudian finalmente es en educación, ciencia y tecnología, la carrera con que más o a la cual se enfocan más los estudiantes con discapacidad visual, seguida de las ciencias administrativas y financieras y finalmente solamente un estudiante estudia ingeniería en sistemas en la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas. Se tiene también el tipo de educación en la que se está trabajando, que prácticamente es presencial, no es en línea, no es virtual. 7 personas trabajan o estudian a nivel presencial. También tenemos un estudio en este caso, a través de los estudios o de la modalidad en línea y finalmente otro tipo de aprendizaje que solamente un estudiante está trabajando. El grado de discapacidad visual está entre moderado, leve y severo y finalmente esto nos ha permitido a nosotros tener un grupo de estudiantes bueno que nos permita desarrollar la investigación como tal. Obviamente, para el desarrollo de la encuesta de percepción áptica o la investigación se basó básicamente en varios puntos, identificándose ciertos elementos principales. El que está relacionado a qué? A la preferencia, a las texturas, al tamaño o a la percepción por tamaños y finalmente a la identificación de la información a través de los acabados por alto relieve, ¿sí? Entonces,
cuando se hizo el análisis de preferencias, se intenta ver qué tipo de textiles prefieren las personas con discapacidad visual y si es que estos textiles les provocan a las personas con discapacidad visual algún tipo de sensación, ¿sí? En este caso, las preguntas de la A a la G están, en este caso, intentando rellenar esa expectativa por la información. El segundo ítem, que consta de que si el análisis del tamaño tiene que ver o es un factor determinante para realizar la identificación de patrones, también se ha puesto en juego en esta investigación con las preguntas desde la H hasta la J. Y finalmente, la identificación de texturas, en donde las preguntas desde la K hasta la M intentan descifrar de alguna manera si es que el acabado con relieve permite la identificación de los elementos que se han analizado. Obviamente, toda esta información fue censada, fue cargada a un programa estadístico, en este caso el SPSS de IBM. En principio, lo que se hizo es realizar un análisis de la confiabilidad del instrumento. En este caso, al instrumento se lo ha dividido en tres partes fundamentales: la parte 1 de preferencia, la parte 2 de percepción y finalmente la información de identificación. Como se puede apreciar, para determinar la identificación de la confiabilidad del instrumento, se aplicó la variable, o bueno, el método del alfa de Cronbach, en donde cada uno de los elementos que se nos han presentado está por sobre el 0.8, es decir, tiene una confiabilidad del instrumento de al menos del 80%. Eso nos ha dado la oportunidad de que el proyecto se pueda continuar por el camino que nos habíamos planteado en principio. Cuando se hizo el análisis, obviamente, al analizar la preferencia, como ya se había indicado, la población o el grupo de estudiantes que mayoritariamente representan a las personas con discapacidad visual está entre los 18 y 28 años de edad, que representa un 69.2% del total de personas que en este caso cumplen con los requisitos. En un rango de 29 a 39 años, el segundo grupo, el tercer grupo de 40 y 50 años de edad y finalmente el último grupo de 51 a 61 años de edad. Cada uno de ellos el 7.7%, el 15.4% y el 7.5% son en este caso el porcentaje al que les corresponde respectivamente el grupo de trabajo. Como ya se había dicho, el análisis de la encuesta nos dio como resultado el poder tener gráficas estadísticas en donde las preguntas, en este caso las preguntas de la A y la B, intentan indicarnos si es que el género textil, ¿verdad? Si es que el género textil que el estudiante está percibiendo presenta algún tipo de influencia sobre en este caso, la usabilidad de la ropa, ¿sí? En este caso, las personas que respondieron descifran, o bueno, nos intentan decir que en realidad que sí, que la superficie o el tipo de tejido con el que está realizado su prenda de vestir es muy importante e importante para poder reconocer los diferentes elementos. En cuanto a hablar, si es que, ¿qué es lo que les interesa de las texturas, por ejemplo, de un textil? Les interesa a las personas con discapacidad visual en mayor proporción es que sean funcionales. No, o pasa a ser un elemento secundario aquello en donde si es que es fácil de usar o que si está de moda, no. Para una persona con discapacidad visual, lo que más prima es la funcionalidad. Cuando se le preguntó al entrevistado si es que al tocar, en este caso, los diferentes sustratos textiles, en este caso jersey, fleece, piqué, tafetanes, entre fino, moderado y finalmente la gabardina, sienten o perciben alguna sensación diferente, obviamente, las sensaciones que más percibe una persona con discapacidad visual son ¿qué? Son la suavidad, son la finura, son
el contrario de suave, que sería la parte de rugoso, carrasposo, y finalmente también el grosor. Eso quiere decir que los elementos que más influyen en la identificación de un sustrato textil son la suavidad y también son la dureza de un textil y así también como la finura y qué tan grueso es el sustrato textil a analizar. Si es que se les ha preguntado a los estudiantes con discapacidad visual si es que influye de alguna manera en la selección del color, la textura de la tela, ellos nos han dicho que sí. ¿Y esto por qué se da? Porque normalmente el estudiante, ¿qué es lo que hace? Asocia la textura de un color con la textura de una tela, perdón, con el color, ¿sí? Eso se pudo apreciar en las visitas in situ que se le hicieron a los estudiantes en cada uno de sus hogares e inclusive en la práctica, digamos así, y la estudiante Nayeli, que les había comentado en principio, me hizo a mí poderme darme cuenta de que ella podía identificar fácilmente un color, pese a ella no haber escuchado ni haber visto nunca un color, perdón, ella podía identificar fácilmente el color que ella estaba puesta asociándolo con la textura del sustrato textil, ¿sí? Y finalmente se le preguntaba también a los estudiantes si cómo afecta o cómo influye el color de la selección, en este caso de los tejidos. Obviamente es importantísima la textura de los sustratos textiles para el desarrollo de esta investigación. Cuando se les ha solicitado que respondan hacia los diferentes tipos de colores y los resultados, en este caso de adquisición de los productos, ellos nos han dado cuenta que la adquisición de los productos textiles que ellos hacen, más allá del tipo, de la forma o de la prenda de vestir, ellos los hacen por convicción propia, ellos los hacen utilizando su autonomía en su gran mayoría. El 76.92% respondió que lo hace de manera autónoma y solamente el 23.08% ha respondido que necesita la ayuda de un familiar. Y finalmente, la combinación de los colores indica que también los chicos eligen la combinación de sus colores de manera autónoma y no necesariamente lo hace un familiar. En la segunda parte, que tiene que ver con la percepción por el tamaño, se les ha preguntado si es que es importante el tamaño para elegir el tamaño de las figuras o el tamaño de algún elemento por relieve para identificar algún tipo de textil. Ellos nos han respondido mayoritariamente que sí, que es muy importante el tamaño de los acabados en relieve para poder identificar el tipo de acabado con el que se está trabajando. También nos han indicado que el tipo de textura con el que está hecho este acabado es muy importante y finalmente el tocar, en este caso, las figuras y en función del tamaño, han indicado o han mostrado también que estos elementos son importantísimos a la hora de identificar la información. Finalmente, la percepción de la textura nos hace notar o nos hace dar cuenta de que los elementos son fácilmente identificables de acuerdo a las texturas. Las texturas más rugosas, las texturas con más relieve son las de mayor facilidad para la identificación de la información. Esto se resume y se contrasta también con en este caso, la identificación de patrones en cuanto al ítem de la información, a la identificación de la información, en donde los elementos que más rugosidad y más relieve se obtuvieron, en este caso el glitter y el acabado Brick 600, son los que mejores resultados obtuvieron en cuanto a identificación de patrones. Como conclusiones, se puede decir que la moda es considerada como un acabado moderno, ¿sí?, al hablar de los acabados de vinil termotransferible. No hay mayor soporte científico que indique las enormes posibilidades que tiene el acabado de vinil termotransferible como acabado de alto relieve para facilitar los estímulos de los estudiantes, en este caso con algún tipo de discapacidad visual, ¿sí? La segunda conclusión a la que se ha llegado a dar cuenta es que los estudiantes o los chicos con discapacidad visual severa escogen sus productos, escogen las prendas de vestir por convicción propia.
no necesitan mayores ayudas, en este caso de familiares ni de amigos. Ciertamente, esto, el elegir el color, la combinación adecuada de colores, hace que también afecte a su personalidad. Encajan de cierta manera en los paradigmas que la sociedad ha instalado con respecto al uso, a los códigos de vestimenta, como se podría decir, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, cuando se asiste a reuniones formales, se intenta utilizar colores pasteles, colores que no sean chillones. Eso también para una persona con discapacidad visual severa es, de cierta manera, no importante para ellos, pero de una u otra manera intentan encajar en estos paradigmas que la sociedad moderna ha puesto. Al hablar del tacto, ¿no es cierto?, realizado por productos con acabados de vinil de alto relieve, se indica que lo que más prima para una persona con discapacidad visual son la funcionalidad y la facilidad de uso. El que estos sean percibidos, en este caso por el sentido del tacto, y que permitan reconocer la suavidad, la aspereza, qué tan delgado, qué tan fino, qué tan elástico es, permite a una persona con discapacidad visual que pueda reconocer de cierta manera, pueda almacenar en su cerebro las diferentes texturas, las diferentes formas y a posteriori pueda identificar de mejor manera patrones y obviamente si estos patrones están indicando o tienen un fin objetivo de de tener una información para ser identificable, obviamente ese sería un resultado positivo. Los resultados de la encuesta indican que se tienen que realizar, en este caso, diseños que tengan ciertas condiciones que permitan facilitar la identificación de los patrones como tal. Acabados de vinil termotransferible, en este caso, como ya se había dicho, de relieve y de vinil glitter, son los que mejores condiciones dan a las personas con discapacidad visual. En este caso permiten que ellos puedan identificar de mejor manera la información que está almacenada. Obviamente, para que esta identificación sea de mejor manera almacenada, se espera que la información sea lo más clara posible y que previamente sea, en este caso, o haya estado almacenada en el cerebro del individuo. Finalmente, la combinación de colores y los sistemas de organización del color permiten que se puedan reconocer los diferentes patrones, los diferentes elementos y se los pueda asociar a un cierto tipo de vocabulario coloquial, ¿sí? En este caso, la familia de colores, la familia de nombres de los colores, de nombres de las texturas y a su vez una persona con discapacidad visual pueda tener un cierto nivel de autonomía en la elección de su vestimenta como tal, teniendo dos o tres elementos fundamentales. Primero, saber qué tipo de sustrato textil está tomando en sus manos, la diferencia que existe en un sustrato textil fino o grueso. La otra, la perfecta combinabilidad de colores y finalmente el grado de autonomía que se tiene con estos elementos como tal. Esta ha sido la exposición del trabajo de investigación desarrollado por el Grupo de Investigaciones Textiles de la Universidad Técnica del Norte y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.